Podemos criticar a la Iglesia Católica y lo malo que hacen, pero no solo la religión popular muestra la condición humana caída. También debemos reconocer que los que no participamos de la adoración de santos y de vírgenes, tenemos nuestras falsas maneras de adorar a Dios y de servirle. Fíjense lo que estoy diciendo. También los que creemos que no adoramos ídolos, vírgenes y santos, que es, digamos, la manera más vulgar de idolatría, ¿no? Podríamos pensar eso. Tenemos nuestras formas evangélicas de adorar a Dios falsamente, de ser supersticiosos. ¿Cuáles son las formas evangélicas de ser supersticiosos? Por ejemplo, hay muchas iglesias que enseñan que tú no pecas. El que te hace pecar, ¿quién es? Amén, hermanos. Tengo varios que conocen esas enseñanzas, ¿verdad? No, nosotros no pecamos, es un espíritu de flojera. Por eso soy flojo. Es un espíritu de ira, es un espíritu de lujuria, es un espíritu de pereza. O sea, eso es una mentira. Porque enseñan falsamente que los cristianos sí pueden ser santos y ya no pecar. Entonces cuando pecan dicen, no es que no somos nosotros, estamos poseídos por espíritus. Son formas equivocadas, falsas de adorar a Dios, aunque usas la Biblia. Hay otros hermanos que si les va mal un día, piensan que eso les pasó porque ese día no hicieron el devocional, por eso se me ponchó la llanta, por eso ya no pude cerrar esta venta, por eso ya no, porque hoy no oré y no leí mi Biblia, por eso hoy no me fue bien. Hay gente que así vive la fe evangélica, pensando que cuando ellos no hacen algo, entonces les va mal. Otras personas no diezman y ofrendan porque aman a Dios, aman a su iglesia. Más bien lo hacen para que les vaya bien, de una manera supersticiosa. Yo le doy a Diosito esto, lo invierto en el banco del Señor y Él me da el doble. ¿No? Amén, hermano. Hasta me acuerdo que había una canción para niños, invierte tu dinero en el banco del Señor. ¿Algunos de ustedes se la saben o no? Si das un peso, el Señor te da dos. Sí, había una canción que los bautistas, que algunos hermanos cantaban en su escuela dominical. De verdad, hay muchas formas en las que nuestra religión es tan supersticiosa como lo que criticamos de los católicos. Una vez mi hija me dijo, ya saben que mi hija, a pesar de que no profesa la fe cristiana, es muy inteligente y critica agudamente la fe, ¿no? Y un día después de que dimos gracias, me dice, a ver, papi, ¿por qué das gracias? ¿Crees que Diosito se va a enojar contigo si no das gracias? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, porque muchos cristianos oran porque dicen, ay, Dios, que se me olvidó, no sea que Dios se vaya a enojar conmigo porque hoy se me olvidó orar. Hay gente que así no, ay, no dije primero Dios mediante, o si Dios quiere, ay, no sea que Dios me vaya a castigar porque se me olvidó decir eso. Pero mi hija me dijo, oye, ¿crees que Diosito te va a castigar? De una manera burlona, toreándome, ¿verdad? Y le digo, qué buena pregunta, le digo, está excelente. Le digo, pero la verdad, sinceramente, cuando doy gracias a Dios en la comida, de verdad, hija, de verdad creo que estoy muy agradecido con Dios porque de verdad estoy agradecido por tener que comer, estoy agradecido de que tu mamá me haya hecho algo tan rico como esta comida, estoy agradecido de verdad con Dios. Y se me quedó viendo así como, bueno, pues qué padre. Pero es la verdad, tenemos que preguntarnos como cristianos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque puede ser que leemos nuestra Biblia o que hacemos nuestro devocional o que damos gracias en la hora de los alimentos, pero más por superstición, más por que Diosito no se vaya a enojar con nosotros, que por un amor sincero al Señor. Entonces, tenemos nuestras formas idolátricas también de adorar a Dios, nuestras formas supersticiosas. También, ¿cuánto de lo que hacemos los evangélicos para Dios tiene que ver más con una adoración de conveniencia que con una entrega real a Él? Con un sometimiento a su voluntad, solo por el deseo, solamente por la conciencia que tenemos de que realmente estamos en una relación con el Señor. También muchas personas dejan de seguir a Cristo y dejan de venir a la iglesia y dejan de adorar al Señor cuando el Señor no hace lo que ellos quieren. Es lo más fácil, ¿no? Y de verdad hay mucha gente que está desilusionada con la fe cristiana porque el pastor no es como ellos quieren, la iglesia no es como ellos quieren, la vida no es como ellos quieren y el Señor no les ha dado lo que ellos quieren.
Aquí es donde se presenta la oportunidad de adorar a Dios como tú quieres, que sea Dios como tú quieres, así como Micaías y su mamá querían que fuera su Dios, así se lo construyeron y estaban satisfechos. Les iba bien económicamente, tenían su plata, tenían lana, era una familia de una buena clase social, se llevaban bien. Tenían su historia, su mamá y él, la mamá lo consentía, el hijo le pedía a su mamá lo que él quería y la mamá se lo daba. No importaba que eso fuera en contra del Señor, pero realmente estamos siguiendo al Señor como Él quiere ser seguido. ¿Realmente nuestra relación con Él está en sus términos o nosotros le ponemos nuestros términos a Dios y le decimos hasta dónde llega Él con nosotros y hasta dónde llegamos con Él? Continuar meditando en esta palabra del Señor que ya casi llega a su fin. La próxima semana terminamos ya la serie de sermones en Jueces capítulo 17. Los que están en sus casas, qué bueno que también están con nosotros para terminar ya esta serie de mensajes en el libro de Jueces, en esta serie que hemos titulado Líderes, Tragedia y Gracia. Y hoy vamos a meditar en el texto que está en Jueces capítulo 17, así es que si quieren poner ahí sus Biblias o en sus teléfonos inteligentes, vamos a leer hoy el capítulo 17 del libro de Jueces para la semana que viene ir a la reflexión final en este libro. Jueces capítulo 17 del 1 al 13 es todo el capítulo. Y dice así: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar en donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita, de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote, y vivió en su casa, y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra en la que vamos a meditar hoy. Y bueno, llegamos a una sección del libro de Jueces que es diferente a todas las demás secciones que habíamos estado analizando durante estos estudios. Habíamos estado analizando de manera cronológica la historia de cada uno de los jueces de Israel, pero ahora llegamos a esta última parte del libro en donde los personajes centrales son levitas, es decir, esta clase sacerdotal del pueblo de Israel que debería de dedicarse a promover la palabra de Dios, que debería de llamar al pueblo a la adoración de Jehová, de Yahvé. Y estos levitas, de los que vamos a hablar hoy y el próximo domingo, vemos que son levitas que, contrariamente a lo que se esperaría de ellos, abonan a la corrupción moral del pueblo de Israel. El título del sermón es Decadencia y Religión. Entonces quiero analizar esto, quiero que pensemos en esto. Cómo cuando la religión decae, cómo cuando la verdadera religión que surge de la voluntad de Dios por su palabra es sustituida por cualquier otra cosa
que no sea este mensaje de salvación que solamente hay en la gracia y en el perdón que Dios quiere ofrecer al mundo, cuando nos enfocamos en cualquier otra cosa, y ahorita vamos a ver varios ejemplos, entonces la religión se empieza a corromper, pero la sociedad también se empieza a corromper. Se empieza a corromper la doctrina, pero también se empieza a corromper las prácticas de la sociedad en la que se vive. Así es que en ese tiempo, dice el versículo 6, quiero que lo tengan ahí bien marcado, en ese tiempo no había Dios en Israel y todos hacían lo que les parecía mejor. Vivimos en un tiempo también en que la sociedad contemporánea, especialmente la del siglo XXI, es una sociedad que te llama a que hagas lo que tú quieres hacer. Te llama a que tú hagas lo que tú quieres hacer, que tú seas lo que tú quieres ser, que tú vivas para satisfacer tus gustos, tus necesidades, tus anhelos, tus ilusiones. Eso es lo más importante para la sociedad de nuestro tiempo. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que se promueve. Tú tienes que ser feliz. Y la única forma de felicidad que propone nuestra sociedad secular y atea es: si tú haces lo que tú quieres, entonces vas a ser feliz. Esa es la propuesta de la sociedad en este tiempo. Pero quiero decirles que esto no es nada nuevo. En el tiempo de los jueces, es decir, 1500 años antes de Cristo, la sociedad pensaba exactamente igual. Una sociedad que no conoce a Dios no tiene otra opción más que pensar que hacer lo que cada uno quiere hacer es lo mejor. Y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de este texto en tres cosas que tienen que ver con hacer lo que cada uno quiere. Vamos a hablar de un hijo consentido, vamos a hablar de un levita mercenario y vamos a hablar de una religión humanista. Un hijo consentido, un levita mercenario y una religión humanista. Vámonos entonces con un hijo consentido. Dice el versículo 1. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre, con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. ¿Qué diálogo más interesante? ¿Qué diálogo tan interesante? Aquí tenemos a una mamá y a un hijo en un diálogo que nos debe llamar la atención. Micaías se llamaba este hombre. El nombre de Micaías es ¿quién es como el Señor? ¿Quién como Dios? Entonces, una familia bastante religiosa, una familia de fe, podríamos pensar, ¿no? Una familia que se toma en serio su fe. Hasta le pusieron al hijo Micaías, ¿quién es como el Señor? Pero le dijo entonces a su madre: caray, con respecto a las 1100 monedas de plata, a propósito, mamá, no sé si estaban terminando de comer o algo, y de pronto a Micaías dijo: con respecto a las 1100 monedas de plata, es así como si le dijeras a tu mamá, pollo, terminando de comer: con respecto a los 150,000 pesos, que te robaron, yo los tengo, yo te los robé. O sea, así, después de comer, de pronto así, de la nada, como dicen los chavos, así random: a propósito, de la lana que te robaron, yo la tengo, Yo te la robé. Fíjense que había en Levítico capítulo 5, versículo 1, hay un texto interesante, no sé si lo podemos poner, Levítico capítulo 5, versículo 1. Fíjense lo que había en la ley de Dios con respecto a una persona que sabía algo que se tenía que decir porque se había cometido un crimen o había algo había algo que se había hecho fuera de la ley. Y si alguien escuchaba que se solicitaba ese testimonio, si no lo decía, sería maldecido. Entonces, fíjense lo que dice Levítico 5:1. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido la motivación de Micaías para decirle a su mamá que él había robado las 1100 monedas de plata? A propósito, las 1100 monedas de plata es un número interesante en el libro de Jueces, porque 1100 monedas de plata también
y eso ya no lo vimos con respecto a Sansón, pero si leen ustedes hay otro poquito más de Sansón a donde no llegamos. Es la misma cantidad que los filisteos le habían prometido a Dalila, que cada uno de los filisteos le daría a Dalila 1,100 monedas de plata. Se dice que Dalila se convirtió en una de las personas más ricas del Medio Oriente. Tiene que haber sido así, porque la cantidad que se le prometió a Dalila por revelar el secreto de la fuerza de Sansón era 1,100 monedas de plata por cada persona que hizo esa promesa. Entonces dicen que se convirtió en una mujer riquísima después de dar a conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Pero aquí vemos que también hay 1,100 monedas de plata que tiene esta mujer. Es una mujer adinerada. Pero ¿cuál habrá sido la motivación de Micaías para confesarle a su mamá? Bueno, fíjense una cosa, si entendemos que en este tiempo la gente realmente no entendía la voluntad de Dios, cómo Dios debería de ser adorado, sino estamos viendo un tiempo en el que lo más importante, lo que la gente utiliza como una guía en su religiosidad es más bien la superstición, y lo vamos a ver más adelante. Estas personas no son personas que conocen la palabra de Dios, sino son supersticiosas. Y entonces, pues cuando la mamá dijo, porque fíjense lo que le dice Micaías, te oí pronunciar una maldición. No sea que sí se vaya a cumplir esta maldición. De acuerdo a Levítico 1, dice, sufrirán las consecuencias de su pecado. Entonces, mamá, te oí pronunciar una maldición muy dura. Sí, yo te las robé. Y entonces la mamá, como quiere mucho a su hijito, vamos a ver que lo quiere mucho, como todas las mamás deben querer mucho a sus hijitos. Lo que hace en primer lugar es que el Señor te bendiga, hijo mío, bendecirlo. O sea, en vez de meterle una regañiza y decirle, eres un ratero, ¿cómo te atreves a robarme el dinero? Eres un descarado, ¿qué clase de hijo tengo? No puedo creerlo, así te eduqué yo, es el ejemplo que yo te he dado. O sea, todo lo que deberíamos de hacer, ¿no? Como cuando alguno de nuestros hijos robó algo y lo llevamos al súper, ¿verdad? Señor, llame a la policía, este niño robó lo que sea. No, la señora lo que hace, ¿qué es lo primero que se le ocurre a la mamita de Micaías? Mijito, que el Señor te bendiga. Ya, vamos a cancelar la maldición y ahora vamos a bendecirte. Mi amor, no te preocupes, mi amor. No pasa nada. Qué bueno que ya me vas a devolver el dinero que me robaste. Qué relación tan interesante, ¿no? Una madre de la tribu de Efraín que desea adorar a Dios, porque fíjense, y ahora hasta va a ser un compromiso muy interesante la mamá, ¿no? Porque dice en el versículo 3, cuando Micaías le devolvió a su madre las 1,100 monedas de plata, ella dijo, solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Ya leímos que él tenía en su casa un pequeño santuario, o sea que aparte de todo lo premió, ¿verdad? Entonces es una mamá bien consentidora, cancela la maldición, lo bendice, no lo regaña y le dice, aparte de todo voy a consagrar mi plata y es más, voy a hacer un ídolo de fundición para que tú te lo lleves. Aparte de todo, ¿cómo les parece esto? Ya casi estamos en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, entre esta mamá consentidora y su precioso bebé. Le tiene que dar lo que él quiere, ¿no? ¿Qué le gusta a mi hijito? No, pues los ídolos de plata, tiene un santuario. Pues vamos a completarle su santuario a mi hijito. Ya me imagino a las personas la semana pasada, las mamás yendo al San Judas Tadeo, a San Hipólito, ¿verdad? Con sus hijos drogadictos, con sus hijos rateros, con sus hijos asesinos a sueldo de ahí de Tepito y de La Guerrero y todo eso, y todos ahí afuera de San Hipólito esperando entrar para adorar al San Judas, ¿no? Ya me los imagino todos con sus caras de buenas personas, bien lindos todos. Así igual, Micaías y su mamá ahí están alimentando la superstición, a pesar de que ellos deberían de saber los mandamientos de Dios. Vamos a Éxodo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que deberían de saber estas personas? Deberían tener muy presente, por lo menos, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Digo, por lo menos, ya que no supieran otros detalles, ya que no se acordaran de otras partes de la ley. Pero Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Que dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay
en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Eso es lo que decía la palabra del Señor. Pero lo que diga la palabra del Señor para una madre consentidora y su hijito, que a los dos les va bien económicamente. La señora tiene una fortuna en plata y el otro tiene dinero hasta para tener su propio santuario, y vamos a ver, y ya lo leímos en la lectura inicial, que hasta puede contratar a un levita para que le sirva en su casa. A los dos les iba bien. ¿No es eso lo que la gente está buscando? Una religión en la que nos vaya bien. ¿No es lo que la gente busca? ¿Dónde habrá una religión en la que nos vaya bien? Y si nos va bien teniendo nuestros santuarios, si nos va bien adorando a nuestros ídolos, que nosotros los mandamos a hacer con un tallador de madera y luego mandamos fundir la plata y cubrimos esa madera con plata, nosotros sabemos cómo hicimos ese ídolo y lo adoramos, y ese ídolo nos cuida y ese ídolo nos bendice. Porque además, fíjense una cosa importante, algo que tenemos que reconocer es que tanto Micaías como su mamá no querían adorar a otros dioses, querían adorar al Señor, a Jehová, a Yahvé. Pero lo querían adorar con una imagen. Entonces no estaban adorando a otros dioses, no hicieron una imagen de Aserá, ni hicieron una imagen de Baal. Estaban adorando al Señor de Israel, pero con una imagen de acuerdo a su imaginación. ¿Qué dice el Señor sobre los ídolos? Fíjense en Isaías 44, versículos del 6 al 11. Isaías 44, del 6 al 11. Ya vimos la ley que prohíbe que se hagan imágenes de cualquier tipo, pero fíjense lo que dice el Señor en Isaías 44, versículos del 6 al 11. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. O sea, es decir, algo muy importante de la fe que debería tener Micaías y su mamá es que no hay otro Dios más que el Señor. Y podemos pensar y podemos creer que ellos creían en un solo Dios. Nada más que lo querían representar como ellos lo percibían. Querían que ese Dios, que es único, y sí, ellos respetaban lo único de ese Dios de Israel, pero le estaban dando una forma falsa a ese Dios único. Porque fíjense lo que dice en el versículo 7. ¿Quién es como yo que lo diga? Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Es decir, el Señor está diciendo a través del profeta Isaías, ¿quién puede decir lo que va a ocurrir como yo? ¿Quién puede determinar todas las cosas? ¿Quién es un Dios como yo? Eso es lo que está diciendo el Señor en esta palabra. Y dice en el versículo 8, no tiemblen ni se asusten. Es un recordatorio al pueblo de Israel de que no tienen que temer a ningunos dioses, porque no hay otros dioses fuera de él. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay otra roca, no conozco ninguna, es decir, no hay ninguna fortaleza, no hay nada en lo que puedas estar seguro, sino solo en mí. Fíjense lo que está diciendo Dios a través de Isaías, no hay nadie en quien tú puedas poner tu seguridad, solo en mí, no hay otra roca, yo soy la roca, yo soy la fortaleza, solo en mí puedes poner tu confianza. Esto lo leemos y decimos, pues sí estoy de acuerdo con eso, pero vamos a ver que no es tan fácil creer esto. Dice en el versículo 9, los que fabrican ídolos no valen nada, inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Obviamente esta palabra pues no la conocen todavía Micaías y su mamá, ¿verdad? Porque todavía no venía Isaías. Pero esto es algo que nos tiene que pegar a nosotros, porque realmente entendemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la forma de adorarle correctamente. Dice en el versículo 10, quien modela un dios o funde un ídolo, ¿quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos, los devotos de los ídolos, quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos, que todos se reúnan y comparezcan, aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. ¿Qué se le promete a los que adoran ídolos? Que van a quedar avergonzados, que van en un camino de autodestrucción, aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. ¿No vemos esto en la religión popular que promueve esta adoración?
de los ídolos? ¿No vemos esto en la religión popular de nuestro tiempo? Qué tremenda esclavitud de toda la gente que está siendo engañada, que ha sido engañada por la Iglesia Católica Romana, porque además ellos en su Biblia católica también tienen los mismos textos de Isaías y de Éxodo 20. Es decir, en la Biblia de los católicos también está esta palabra, pero deciden ignorar esta palabra porque prefieren adorar a Dios ¿cómo? De acuerdo a su imaginación, exactamente como le estaba haciendo Micaías y su madre. Dicen que creen en el mismo Dios que nosotros, los católicos, ¿sí o no? Pero dicen, bueno, pero nosotros sí lo vamos a representar. Y lo representan de acuerdo a su imaginación y viven su fe con respecto a su imaginación. Podemos criticar todo el día a los católicos y podemos dar gracias a Dios por la Reforma Protestante. Qué bueno que vino la Reforma y qué bueno que destruyó esa esclavitud de pensar que lo que dice la Biblia está bien, pero que también lo que dice el Papa está bien, y lo que dice la Iglesia está bien, y lo que dicen los concilios está bien. ¿Se imaginan qué confusión tienen los pobres católicos? Qué confusión, pero gracias a Dios que hubo personas que Dios utilizó para traernos otra vez a la Biblia y decir no hay otra autoridad fuera de la Escritura para todo lo que tenemos que creer y para las cosas que tienen que ver con nuestra fe y nuestra conducta. Solo la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y entonces así podemos criticar a la Iglesia Católica y lo malo que hacen, pero no solo la religión popular muestra la condición humana caída. También debemos reconocer que los que no participamos de la adoración de santos y de vírgenes, tenemos nuestras falsas maneras de adorar a Dios y de servirle. Fíjense lo que estoy diciendo. También los que creemos que no adoramos ídolos, vírgenes y santos, que es, digamos, la manera más vulgar de idolatría, ¿no? Podríamos pensar eso. Tenemos nuestras formas evangélicas de adorar a Dios falsamente, de ser supersticiosos. ¿Cuáles son las formas evangélicas de ser supersticiosos? Por ejemplo, hay muchas iglesias que enseñan que tú no pecas. El que te hace pecar, ¿quién es? Amén, hermanos. Tengo varios que conocen esas enseñanzas, ¿verdad? No, nosotros no pecamos, es un espíritu de flojera. Por eso soy flojo. Es un espíritu de ira, es un espíritu de lujuria, es un espíritu de pereza. O sea, eso es una mentira. Porque enseñan falsamente que los cristianos sí pueden ser santos y ya no pecar. Entonces cuando pecan dicen, no es que no somos nosotros, estamos poseídos por espíritus. Son formas equivocadas, falsas de adorar a Dios, aunque usas la Biblia. Hay otros hermanos que si les va mal un día, piensan que eso les pasó porque ese día no hicieron el devocional, por eso se me ponchó la llanta, por eso ya no pude cerrar esta venta, por eso ya no, porque hoy no oré y no leí mi Biblia, por eso hoy no me fue bien. Hay gente que así vive la fe evangélica, pensando que cuando ellos no hacen algo, entonces les va mal. Otras personas no diezman y ofrendan porque aman a Dios, aman a su iglesia. Más bien lo hacen para que les vaya bien, de una manera supersticiosa. Yo le doy a Diosito esto, lo invierto en el banco del Señor y Él me da el doble. ¿No? Amén, hermano. Hasta me acuerdo que había una canción para niños, invierte tu dinero en el banco del Señor. ¿Algunos de ustedes se la saben o no? Si das un peso, el Señor te da dos. Sí, había una canción que los bautistas, que algunos hermanos cantaban en su escuela dominical. De verdad, hay muchas formas en las que nuestra religión es tan supersticiosa como lo que criticamos de los católicos. Una vez mi hija me dijo, ya saben que mi hija, a pesar de que no profesa la fe cristiana, es muy inteligente y critica agudamente la fe, ¿no? Y un día después de que dimos gracias, me dice, a ver, papi, ¿por qué das gracias? ¿Crees que Diosito se va a enojar contigo si no das gracias? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, porque muchos cristianos oran porque dicen, ay, Dios, que se me olvidó, no sea que Dios se vaya a enojar conmigo porque hoy se me olvidó orar. Hay gente que así no, ay, no dije primero Dios mediante, o si Dios quiere, ay, no sea que Dios me vaya a castigar porque se me olvidó decir eso. Pero mi hija me dijo, oye, ¿crees que Diosito te va a castigar? De una manera burlona, toreándome, ¿verdad? Y le digo, qué buena pregunta, le digo, está excelente. Le digo, pero la verdad, sinceramente, cuando doy gracias a Dios en la comida, de verdad, hija, de verdad creo que estoy muy agradecido con Dios porque de verdad
Estoy agradecido por tener que comer, estoy agradecido de que tu mamá me haya hecho algo tan rico como esta comida, estoy agradecido de verdad con Dios. Y se me quedó viendo así como, bueno, pues qué padre. Pero es la verdad, tenemos que preguntarnos como cristianos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque puede ser que leemos nuestra Biblia o que hacemos nuestro devocional o que damos gracias en la hora de los alimentos, pero más por superstición, más por que Diosito no se vaya a enojar con nosotros, que por un amor sincero al Señor. Entonces, tenemos nuestras formas idolátricas también de adorar a Dios, nuestras formas supersticiosas también. ¿Cuánto de lo que hacemos los evangélicos para Dios tiene que ver más con una adoración de conveniencia que con una entrega real a Él? Con un sometimiento a su voluntad, solo por el deseo, solamente por la conciencia que tenemos de que realmente estamos en una relación con el Señor. También muchas personas dejan de seguir a Cristo y dejan de venir a la iglesia y dejan de adorar al Señor cuando el Señor no hace lo que ellos quieren. Es lo más fácil, ¿no? Y de verdad hay mucha gente que está desilusionada con la fe cristiana porque el pastor no es como ellos quieren, la iglesia no es como ellos quieren, la vida no es como ellos quieren y el Señor no les ha dado lo que ellos quieren. Aquí es donde se presenta la oportunidad de adorar a Dios como tú quieres, que sea Dios como tú quieres, así como Micaías y su mamá querían que fuera su Dios, así se lo construyeron y estaban satisfechos. Les iba bien económicamente, tenían su plata, tenían lana, era una familia de una buena clase social, se llevaban bien. Tenían su historia, su mamá y él, la mamá lo consentía, el hijo le pedía a su mamá lo que él quería y la mamá se lo daba. No importaba que eso fuera en contra del Señor, pero realmente estamos siguiendo al Señor como Él quiere ser seguido. ¿Realmente nuestra relación con Él está en sus términos o nosotros le ponemos nuestros términos a Dios y le decimos hasta dónde llega Él con nosotros y hasta dónde llegamos con Él? Eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Cada uno hacía lo que quería porque no había rey en Israel. En este caso, la mamá de Micaías estaba feliz de regalarle a su hijito consentido su plata para hacer sus ídolos. Lo más importante para ella era que su hijo estuviera feliz, estuviera bien, aunque eso significara hacer lo que Dios detestaba. Y él estaba feliz de tener su colección de ídolos para su santuario. Vamos entonces al punto número 2, un levita mercenario. Ya vimos a este hijo consentido, que es una mala señal de una decadencia espiritual en Israel. Luego tenemos a un levita mercenario. Versículo 4. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Prácticamente Micaías organizó su propia ¿qué? Su propia religión. Él dirigía, él era el organizador, era el fundador, él decía cuáles eran tenía su secta, ¿no? Era el Nexium de 1500 años antes de Cristo. Entonces, ahí estaba Micaías haciendo su religión como él quería, tenía su santuario, tenía sus ídolos, pero fíjense una cosa muy interesante, utilizaba elementos de la fe judía, elementos de lo que estaba establecido en la palabra de Dios, pero los usaba a su manera. Ahí tenía un efod, sabía que tenía que tener a alguien como sacerdote y pues dijo, pues no tenemos sacerdote, pero puedo consagrar a mi hijo, ¿no? O sea, era un hombre práctico además, ¿estás de acuerdo? O sea, era un hombre que no se complicaba mucho la vida. ¿Qué es lo práctico? ¿Cómo vamos a adorar a Dios aquí? Porque ni modo que nos consigamos un levita, o sea, eso no puede ser, ¿no? A ver, oye hijo, ¿no te gustaría tú ser mi sacerdote? Sí, papá, bueno, ya tú eres mi sacerdote, ya está listo. Entonces, era organizador, era emprendedor, tenía mucha iniciativa este hombre. Y además utilizaba lo que estaba en la palabra de Dios como esto del efod. Sabemos que el efod era una parte de la vestidura sacerdotal, algo muy importante. ¿Se acuerdan quién hizo un efod de oro? ¿Se acuerdan quién lo hizo y lo puso en su casa? Recuérdanos, Samuel, Gedeón. ¿Se acuerdan al final que puso en su casa? Allá en su pueblito puso el efod de oro.
y ahí venía Israel. Y entonces Micaías dijo, bueno, pues se me hace un elemento muy chido el efod, ¿por qué no nos hacemos uno? Y aquí también lo ponemos. Fíjense cómo podemos utilizar los elementos de la palabra de Dios, pero lo podemos utilizar de una forma falsa, no de la forma en la que Dios quiere que utilicemos las cosas que están en la Biblia, las ideas que están en la Biblia, los consejos que están en la Biblia, los elementos de nuestra adoración y que tienen que ver con nuestra fe con Dios, que están en la Biblia, pero los podemos utilizar mal. Nadie dijo que se hicieran efods, ¿estás de acuerdo? No hay ningún mandamiento de que te hagas un efod, pero a él se le ocurrió que era bueno hacer un efod, ¿no? Entonces ahí puso su efod. ¿Cuántas formas equivocadas de utilizar la Biblia? Fíjense lo que dice John Stott, algo muy interesante que tiene que ver con cómo utilizamos aún la Biblia. Es más, podríamos decir que podemos dar mensajes bíblicos o estudios bíblicos y estar enseñando algo falso. Fíjense lo que estoy diciendo. Podemos hacer sermones utilizando textos bíblicos, podemos dar estudios bíblicos y estar enseñando algo falso. ¿Es posible o no es posible? ¿Sí o no? Es muy posible. Fíjense lo que dice John Stott. Si venimos a la Escritura con nuestra agenda, es decir, ideas, esperando oír solo un eco de nuestros propios pensamientos y no el llamado poderoso de Dios, entonces nunca escucharemos su voz y solo afirmaremos nuestros prejuicios. O sea, lo que dice John Stott es que si tú vienes a la Biblia con tu agenda, con tus ideas preconcebidas, con lo que tú quieres que la Biblia te diga, tú puedes hacer que la Biblia te diga y te confirme y te afirme en tus propias ideas. Dice John Stott, debemos dejar que la palabra de Dios nos confronte, nos saque de nuestra zona de confort, cuestione nuestra seguridad y cambie nuestros patrones de pensamiento y conducta. Debemos dejar que la palabra nos confronte, nos saque de nuestra zona de confort, cuestione nuestra seguridad y cambie nuestros patrones de pensamiento y conducta. Sin embargo, vemos que muchos cristianos, utilizan la Biblia de una forma supersticiosa y sacan conclusiones que son incorrectas. Por ejemplo, muchas personas que hacen su devocional han sido enseñados a que tienen que preguntarse, después de hacer su devocional, la pregunta más importante es ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Muchos cristianos así hacen su devocional. Se levantan temprano, van a su Biblia o en la noche y lo que se preguntan es ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Como si la Biblia se tratara de nosotros. Como si la Biblia se tratara de nosotros. Y no estamos leyendo la Biblia en el sentido en que tenemos que leerla. Se trata de Dios y del plan de Dios para salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Mesías, por medio del enviado de Dios. Pero si tú lees la Biblia pensando cada vez que la lees, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Es una pregunta legítima, pero que se tiene que responder después de encontrarme con Dios, después de entender quién es Dios, después de ver qué revela esto de Dios y de su plan de salvación. Y entonces ahora sí, pensando que yo necesito salvación, podría pensar que tiene que ver esto conmigo. Bueno, eso está bien. Pero muchas personas simplemente abren la Biblia y dicen, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que yo debo hacer hoy? De acuerdo a este texto bíblico, no, la Biblia no se trata de ti, se trata de Dios. Entonces, de una forma supersticiosa empezamos a utilizar la Biblia equivocadamente, de una forma idolátrica, y entonces no llegamos realmente a lo que la Biblia tiene que decirnos, sino a lo que nosotros queremos escuchar. Eso es un problema. Otra persona, por ejemplo, alguien me dijo un día, me enseñaron a mí que cuando yo me sintiera muy deprimido, lo que yo debería de hacer es buscar las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros en la Escritura. Todas las promesas de bendición e ir a través de esas promesas de bendición a través de la Biblia. Y ¿sabes una cosa, Víctor? Me ha ayudado muchísimo eso, me ha ayudado mucho cuando estoy deprimido. Me ha ayudado tremendamente buscar esas promesas de bendición, esas promesas de que Dios me va a bendecir. Está interesante. ¿Cuál es el problema con buscar textos bíblicos, versículos bíblicos que hablen de bendición y aplicarlos así nomás? ¿Cuál será el problema? ¿Cómo? ¿De qué contexto? Claro que sí están fuera de contexto.
Suenan bonitas esas promesas, ¿no? Por ejemplo, cada día se renuevan las promesas del Señor. Y entonces una señora, que a lo mejor conoce la Biblia, le pone unos ositos o florecitas, se los manda a todos sus contactos en la mañana, a todas sus comadritas, ¿no? Y ya tiene un texto bien bonito. Cada día se renuevan las misericordias. Y entonces todas las comadritas, unas que son ateas, otras que son espiritistas, otras que adoran a los ángeles, otras que van al San Judas. Entonces, oye, qué bonito, comadrita. Compártenos más tus textos bíblicos, están bien bonitos. ¿Se dan cuenta lo que es un texto? Como dice nuestro amigo, fuera de contexto, pero no solamente del contexto bíblico, pero del contexto de toda la historia de la redención. ¿Qué tiene que ver eso realmente con la salvación? Simplemente estamos diciendo a las personas de una manera falsa que también ellos, aunque no conozcan a Cristo, aunque no se arrepientan, aunque no conozcan al Señor, ellos también, Dios los bendice y las promesas de Dios también se renuevan cada mañana para ellos, aunque no se arrepientan de su pecado, aunque no conozcan a Cristo, aunque no confiesen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Se dan cuenta? Podemos utilizar la Biblia de una forma idolátrica, de una forma supersticiosa. Micaías dijo, bueno, pues ahí yo sé que hay efod, yo sé que en la palabra de Dios están los efods. Yo creo que nunca había visto un efod, porque en aquella época no sé dónde estaría el santuario, ellos estaban en Efraín, ¿no? Entonces, pero se le ocurrió hacer el efod, lo hizo, utilizó algo de la Biblia, pero lo utilizó mal. Otra persona también me dijo, el año pasado que yo estaba orando todos los días, leyendo mi Biblia, yo me sentía muy cerca de Dios, sentía que Dios me oía, sentía que Dios estaba conmigo. Ahora tuve que entrar a este trabajo y la verdad es que no me da tiempo. A veces llego en la noche y pues no sé, 2 o 3 veces a la semana oro, leo mi Biblia, pero ya no lo estoy haciendo así. Me siento realmente mal, siento que Dios pues, no sé, en realidad siento que no estoy agradando a Dios. Qué interesante, fíjense lo que me está diciendo esa persona. No tiene nada de malo orar y leer la Biblia, está muy bien. Está bien que él quiera orar y leer más la Biblia, está muy bien. Lo que me preocupó mucho después de que me dijo lo que le estaba pasando es que nunca habló acerca de Jesucristo. Para esa persona, lo más importante en su relación con Dios, para estar bien con Dios, para sentirse bien con Dios, no era la obra de Cristo, no era que Cristo murió por él, no era que Cristo le perdonaba y que Cristo le ama y que Cristo lo reconcilia con el Padre. No. Si yo quiero estar bien con Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que orar y leer mi Biblia. No es que eso está mal, pero lo que me pone en una buena relación con Dios no es que leo mi Biblia y que oro todos los días, es que reconozco la obra hecha a mi favor a causa de Cristo, que Cristo vivió la vida que yo no puedo vivir y que eso me justifica delante de Dios, que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Eso es lo que yo entiendo que me pone en una buena relación con el Padre. La obra de Cristo me la apropio. Su obediencia es mía, su justicia es mía, su sangre es derramada en mi favor y Él resucitó y Él intercede, está a la diestra del Padre, intercede por mí. Por eso yo estoy en una buena relación con Dios. Está bien, hoy debería yo leer mi Biblia porque quiero conocer más a ese Dios que me ama. Hoy debería yo de querer orar más a Dios porque quiero estar en comunión con ese Dios que me ama. Pero no puedo creer que la oración y que la Biblia son los que me ponen en una buena relación con Dios, sino la obra de Cristo. ¿Te das cuenta qué vacío podemos hacer la fe cristiana? ¿Qué supersticiosa y hueca podemos hacer la fe cristiana? Haciendo cosas buenas, utilizando cosas de las que están en la Biblia, utilizando ideas bíblicas y sin embargo no yendo a donde tenemos que ir, a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con Jesús. ¿Qué cosa? ¿Cómo nos puede pasar eso? Russell Moore es un pastor también presbiteriano, dice en un artículo, me encantó esto que dice, hablando de utilizar de esta manera descontextualizada textos bíblicos y utilizarlos sin realmente llevar a la gente hacia Jesús, sino utilizarlos de una forma supersticiosa como un texto de ayuda, de autoayuda. Fíjense lo que dice Russell Moore. Dice, ¿por qué no puedo hablar simplemente de la pregunta, ¿por qué no puedo hablar simplemente de lo que dice la Biblia sin tener que mostrar forzosamente qué relación tienen todas esas cosas con Cristo? Fíjense lo que dice, ¿por qué no puedo predicar un texto y no hablar de Jesús a fuerzas? ¿Por qué tengo a fuerzas que hablar de Jesús?
Y dice, es porque sin Cristo no puede haber promesas de Dios. Y fíjense qué ejemplo usa. Satanás tentó a Cristo y citó muy bien las promesas de Dios. Satanás tentó a Cristo en el desierto, ¿sí o no? Y citó muy bien, ¿qué? La palabra de Dios, promesas. Dios quiere que sus hijos se sacien de pan. Esa fue una de las tentaciones. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, ¿no? No lo puedes hacer. Come pan. La promesa de Dios protegerá a su ungido con los ángeles del cielo. La promesa de Dios le dará a su ungido los reinos de la tierra. Todas estas promesas eran ciertas y son bíblicas. Lo que es satánico es que el diablo quería convencer a Cristo de que todas esas promesas eran posibles sin la cruz y sin la tumba vacía. ¡Qué precioso! Lo que es satánico es que el diablo quería convencer a Cristo de que todas esas promesas eran posibles sin la cruz y sin la tumba vacía. Esas promesas no tienen sentido sin las buenas noticias del Evangelio. ¿Te das cuenta que podemos utilizar la Biblia de una manera tan falsa, de una manera satánica? Podemos hablar de tantas cosas y podemos hacer aquí sermones extra bíblicos, pero si no nos llevan a encontrarnos con Cristo, a ver nuestra miseria y a ver la salvación que hay en Jesús, entonces estamos utilizándolas tal vez de una manera falsa. Tal vez haciendo promesas a las personas, haciéndole promesas que no deberíamos de hacerle a las personas. Tal vez las estamos engañando. La falta de conocimiento de Dios llevó a Micaías a establecer su propia religión, organizó su propia religión, utilizó mal la palabra de Dios, consagró uno de sus hijos, pero luego surgió algo mejor. Digan qué oportuno, qué bendición de Dios le llegó. Versículo 7. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir, y en el curso de su viaje llegó a casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¡Qué providencial! ¿Sí o no? Dice un comentarista bíblico, cuando los paganos, cuando las personas supersticiosas, los que no conocen a Dios, de pronto les va bien, por alguna razón, ¿a qué se lo achacan? A que Dios los está bendiciendo, ¿no? Fíjense lo que dice, los paganos, los que no conocen a Dios, los que tienen una fe supersticiosa, engañosa, falsa, cuando les va bien en algo, ¿a qué se lo achacan? A su fe engañosa. Porque dicen, ay, ¿qué habrá pensado Micaías? ¡Qué bendición! Dios me ama. Está súper contento conmigo el Señor, porque yo le sirvo. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías. Te digo que es un hombre de acción. Y sé mi padre y sacerdote, yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Rápido. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Ni siquiera le preguntó algo que debió haber llamado la atención de Micaías. A ver. ¿Cómo que eres levita y de Belén de Judá? O sea, a ver, ¿eres levita o eres de Judá? No le preguntó nada. Si es levita, tenía que ser de la tribu de Leví, o es de la tribu de Judá, o eres levita pero vives en Judá, o no eres, o eres levita porque solamente tienes un ministerio levítico, pero en realidad eres miembro de la tribu de Judá. Ni se le ocurrió a Micaías preguntarle nada, aunque las dos ideas tienen a los comentaristas bíblicos haciéndose muchas preguntas hasta nuestros días. ¿Era de la tribu de Leví? No sabemos. ¿Era de Judá? No sabemos. ¿Era un levita profesional, pero era de la tribu de Judá de sangre? No sabemos nada. Pero eso no le importó a Micaías ni preguntó. Era práctico, ¿no? ¿Para qué nos complicamos la cosa? ¿No quieres trabajar para mí? Entonces lo contrató y ahí está entonces Micaías con su religión. Fíjense una cosa. Lo que esperaríamos de un levita es que por lo menos llamara a Micaías al arrepentimiento por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, por su falta de cumplir el segundo mandamiento de no tener imágenes, aunque fueran imágenes de Yahvé o de Jehová. Pero la condición espiritual del pueblo de Israel era tan miserable que ni aun los levitas se oponían a la falsa religión que se practicaba entre el pueblo. Es más, vemos a este levita corrupto, mercenario, que solo busca el bien material y al que no le importa en lo más mínimo
honrar a Dios. Fíjense lo que leemos en el capítulo 18, vamos a Jueces 18, para que veamos un poquito más la historia de este levita que está buscando una chamba donde se le ofrezcan, ¿no? Pues ahorita no tengo pastorado, ¿a dónde me iré? Bueno, pues donde me ofrezcan una chamba de pastor, allá voy. Tengo una visión, tengo un llamado, no importa, pero es una chamba, ¿no? Dice el capítulo 18, versículo 1, en aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan, fíjense, andaba buscando un territorio propio donde establecerse. Era una de las tribus, de las 12 tribus que todavía en esa época de los jueces, todavía no encontraban un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Y desde Sora y Estaol los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Y les dijeron, vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín, también providencialmente, y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? Fíjense, no sabemos por qué los de la tribu de Dan reconocieron la voz del joven levita. No tenemos esa información. Pero el joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote, le di. Eso es su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote les respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Fíjense una cosa interesante. Realmente no sabemos si este levita falso mercenario realmente habló con Dios o no. Pero, ¿qué es lo mejor decirle a alguien? ¿Que le va a ir mal o que le va a ir bien? ¿Qué es lo que la gente quiere oír cuando van a leerse el café, el tarot? No sé, lo que ustedes acostumbren, hermanos. ¿Ustedes a qué acostumbran? No sé. ¿Qué acostumbran ustedes? Pues la gente, les encanta a la gente que les diga, ¿no? Que les va a ir muy bien, que se van a encontrar el amor de su vida, que van a tener dinero, que les va a llegar una lana. O sea, eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que les dijo este? Vayan en paz, su viaje tiene la aprobación de Dios. ¡Mua! Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura y tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron, ¿cómo les fue en esta expedición? Ellos respondieron, subamos, ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar ahí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. De hecho, los danitas llegaron a esta tierra que estaba en la parte donde empieza el río Jordán, y prácticamente esto significa Jordán, el río de la tribu de Dan. Jordán proviene de que los danitas ocuparon la tierra donde surge el río. Entonces partieron de Sora y Estaol 600 danitas armados para la batalla, subieron y acamparon cerca de Kiriat Yarín en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Yarín se llama Mahané Dan, el campamento de Dan. Y desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de ¿quién otra vez? De Micaías. Esta casa era importante en la región, O sea, ahí, fíjense, dice que se quedaron ahí, tenía un santuario, era un lugar importante esta casa, no era una chocita, era un lugar donde se podía quedar la gente y todo. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos, ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Así como el meme ese de, bueno, yo digo, ¿no? Digo, ahí está, una de esas casas tiene un tesoro buenísimo. Digo, ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. No, pues siempre se saluda amablemente cuando llevas a 600 guaruras, ¿no? Y luego dice en el 17, los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Ahí está muy insistente este narrador en que ahí estaban los 600 esperando a la entrada de la puerta. Cuando llegaron,
Entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada del efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Y el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? Y el sacerdote, que se entristeció mucho porque se iba a tener que dejar a Micaías, que era como un padre para él, ¿no? ¿Qué dijo? No, no puedo irme porque aquí me han tratado muy bien, yo soy una persona fiel, tengo un llamado aquí, siento que Dios me va a usar aquí en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de él se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías, ¿qué te sucede que has convocado a tu gente? Micaías les respondió, ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice y también se llevaron a mi sacerdote. Mis dioses, mis sacerdotes, se llevaron todo lo mío, todo es mío. Yo soy el dueño de todas estas cosas. Se trata de mí. ¿Se dan cuenta? La adoración falsa a Dios, la religión falsa que corrompe, es algo que se trata de nosotros. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cómo nos va a ir bien? ¿De qué forma Dios nos va a bendecir? Porque eso es lo que estamos buscando. Ustedes se llevaron mis dioses, entonces, ¿qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede, descarados. Los danitas respondieron, mira, no nos levantes la voz. Calmado, maestro. ¿No? Cálmate, maestro. No nos levantes la voz, no sé que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino y Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. ¿Cómo habrá regresado el pobre de Micaías? Dios lo estaba bendiciendo tremendamente, ¿no? Hasta le llevó a la puerta de su casa al levita que necesitaba. La providencia de Dios, Dios me está bendiciendo. ¿Qué le quedó a Micaías después de que se llevaron a sus dioses? ¿Te das cuenta lo que deja la religión falsa? ¿Qué deja? No deja nada. No deja nada porque no es nada. Si él tuviera una relación con Dios, si él adorara a Dios, ¿quién le hubiera podido robar sus ídolos de plata? ¿Quién le hubiera podido robar su efod? Pero su fe estaba puesta en algo que le podían quitar. Tu fe está puesta en algo que te pueden quitar. Tu confianza está puesta en algo que puedes perder. La fuerza de tu vida depende de algo que puedes perder, que alguien te puede quitar, que alguien te puede robar, o tu confianza en Cristo realmente es la fortaleza de tu vida. Porque si es eso, realmente nadie te puede quitar nada. No puedes perder nada. Aunque te mueras, aunque se derrumbe el edificio donde vives, aunque se queme toda tu ropa, aunque pierdas a tus hijos, a tu esposa, no puedes perder nada. Pero aguas, porque si tienes algo en tu vida que es para lo que vives, que es a lo que le dedicas todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu dinero, todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones, entonces eso es un Dios falso que puedes perder en cualquier momento. En cualquier momento. Pienso en los padres que han tenido que luchar mucho para tener hijos, ¿no? Y que han tenido que pagar tratamientos carísimos y todo eso. ¿Tú te imaginas cuando llega ese bebé después de años de esfuerzo, de lágrimas, de trabajo, y tienes por fin ese bebé en tus manos, por el que tanto has luchado, en el que has gastado tanto dinero? Yo digo, qué terror. Tener un bebé por fin después de tantos años. Si cuando no te cuesta tanto trabajo tener un bebé, se te enferma, le da temperatura a las 2 de la mañana y sientes que te mueres, ¿no? Bueno, por lo menos yo sentía que me moría cuando mis hijos tenían fiebre. Yo no sé por qué me imaginaba que ya se iban a morir con una fiebre. Imagínate cuando te ha costado años un bebé y ahora ya lo tienes y se te llega a enfermar. Por eso siempre se recomiendan los médicos, ya ves que los médicos, claro, lo que más quieren es salvar vidas, no les interesa el dinero a los médicos, pero se recomienda mucho que te conviertas en un pediatra,
Porque dicen, no, todas las demás especialidades, la gente no va a las especialidades. Dice, no, yo no gasto. Pero si tienes un niñito y se enferma, aunque tengas que ir 20 veces en la semana, lo llevas 20 veces y ves de dónde sacas dinero y lo llevas al doctor. ¿Te imaginas? Si pones toda tu esperanza en un hijo, si pones toda tu esperanza en un matrimonio, en una mujer que te haga feliz, en una mujer que cumpla tus deseos, que satisfaga todos tus deseos y tus fantasías, en un hombre que te haga feliz, que te haga sentir segura, que te dé todo lo que tú necesitas para sentirte bien. Qué triste poner la esperanza en algo creado, en un hijo, en un esposo, en una esposa, en una casa. Ya tengo la casa de mis sueños y resulta que tienes vecinos horribles en esa casa de tus sueños, ¿no? Ya por fin tengo la casa de mis sueños y tienes una serie de vecinos espantosos. ¿Qué hago? ¿No? O sea, pon tu fe y tu esperanza en algo y vas a ver que lo puedes perder así. Pero si tu fuerza, si la fortaleza de tu vida, si tu roca, como dice el Señor en Isaías, si tu roca es el Señor, nadie te puede quitar eso. Pero ponlo en un negocio, ponlo en la esperanza de tener hijos, ponlo en la esperanza de un marido, de una mujer, ponlo en la esperanza de una casa, ponlo en la esperanza de tener salud toda la vida. Pon en algo tu fuerza, tu fortaleza, que no sea Dios y lo puedes perder. ¿Qué le quedó a Micaías? Se dio la vuelta, regresó a su casa y así fue como los danitas se adueñaron de todo lo que había hecho Micaías y también, fíjense, ¿de quién? De su sacerdote. Ahí tenemos la historia de un hijo consentido, mimado, malcriado, y tenemos la historia de un levita mercenario. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor y el pueblo iba de mal en peor. La religión se corrompe la sociedad. Una religión humanista, vamos al tercer punto, versículo número 12, dice, luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Ahora sé, fíjense, ¿para qué hizo todo esto antes de que perdiera todo? Cuando le estaba yendo bien a Micaías y llegó el levita a su casa, ¿qué dijo? Invistió al levita, así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará, ¿qué? Prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Todas las religiones del mundo tienen como fin, como de una manera o de otra, la prosperidad. Todas las religiones del mundo es lo que buscan de alguna manera. Los budistas, aunque no tienen un Dios, pero tienen como fin terminar con el sufrimiento. No debes de sufrir. Entonces, pues si prosperas, si te va bien, no vas a sufrir tanto. Si eres rico, no vas a sufrir tanto como si eres pobre. Entonces, en el budismo hay estos principios espirituales para que te vaya bien. En el hinduismo, por ejemplo, algo también muy oportuno es este pensamiento de que Dios, Brahma, creó a los seres humanos de diferentes partes de su cuerpo. Y entonces a los brahmanes, a los más ricos, los creó de su boca. Y a los parias, a los intocables, a los miserables, los creó de los pies, de lo más sucio. Y entonces no debes de cambiar de posición social de acuerdo al hinduismo. Debes de respetar las castas, porque son dadas por Dios y así cumples con tu destino, y así cumples con tu karma, y así a lo mejor vas subiendo de nivel. Si eres un buen pobre, si eres un pobre tranquilo, apacible, que no des mucha lata, entonces cumples con tu destino y así puedes ir subiendo en las castas sociales. Está una religión, diríamos, clasista, ¿no? Muy oportuna para la gente que prospera, ¿no? Entonces ellos se sienten que son elegidos de Dios para ser ricos. Fíjense qué interesante. Así son todas las religiones del mundo, es decir, la gente está buscando cómo enriquecerse. ¿Cuántas iglesias con la teología de la prosperidad conocen? Dios tiene salud y dinero para ti, eso es lo que Dios tiene para ti, salud, dinero. Decláralo, hermano, ¿no? Visualízalo, ¿no? Y luego lo decretas. Y entonces no solamente las religiones
carismáticas, pseudoevangélicas, ¿no? Pero pues también las religiones místicas, metafísicas, ¿no? Decláralo, visualízalo y luego decláralo y lo vas a tener. Ahí está, pare de sufrir. Es decir, todas las religiones tienen este elemento de que si tú te conviertes a esa religión vas a tener salud, dinero y amor. ¿Qué diferencia de un evangelio que te llama a que te niegues a ti mismo, a que tomes tu cruz y sigas a Jesús todos los días, a que pongas tu confianza en Cristo, a que rechaces el deseo que tiene tu corazón de poner su fe y su confianza en algo creado, y todos los días Dios te llama a que no pongas tu confianza en algo creado, a que no te dejes dominar por nada creado, a que no te dejes dominar de la lujuria, de la gula, de la avaricia, de la codicia, de la envidia, del chisme, que no te dejes dominar de nada de eso, que no halles consuelo en nada en esta tierra. Eso es el principio de la fe cristiana, que no te dejes dominar de eso y que encuentres tu salvación solamente en Jesucristo, el único Dios que te ama, que no es cruel, que no te va a cobrar por seguirlo, que no te va a abandonar como el levita abandonó a los que lo recibieron bien. ¿En dónde vas a poner tu confianza en esta hora? ¿Cómo te vas a comportar como un niño consentido que quieres que solamente Dios le dé lo que quiere para adorarlo como tú quieres? ¿Vas a poner tu confianza en alguien que puedes perder, como lo hizo Micaías con su levita y sus dioses? ¿O vas a poner tu confianza realmente en Cristo? ¿O vas a seguir una religión humanista donde lo importante es que tú te sientas a gusto, tú te sientas bien, te hagan sentir bien con los temas que den en esa iglesia? ¿Vas a buscar prosperidad? ¿Vas a buscar paz interior? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Vas a buscar eso o realmente vamos a venir a Cristo y nos vamos a rendir a Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué andas buscando? La corrupción de la religión es la corrupción de la sociedad. Vamos a seguir a Cristo, aunque no tengamos lo que queremos, aunque no nos dé lo que queremos. Vamos a seguir a Jesús. ¿Puedes confiar en Jesús? ¿Puedes realmente confiar en Cristo? Aunque Él no te dé lo que tú quieres y no haga lo que tú quieres. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Tú mereces que te adoremos, que te sigamos, aunque tú no hagas lo que nosotros queremos, aunque no nos des lo que pensamos que necesitamos. Señor, gracias por llamarnos a la verdadera fe, la fe en Cristo Jesús, el único Dios que muere por los que ama, el único Dios que da su vida para rescatar a los que son sus enemigos. Padre, gracias por darnos un Salvador que es Cristo Jesús. Gracias por reconciliarnos por medio de Jesucristo. Gracias por la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos tanto que nos muestres tu amor. Señor, ¿cómo renunciaremos a todo lo falso en nuestra fe para solamente adorar a Jesús? Señor, haz eso en nuestros corazones. Cambia nuestras mentes. Cambia nuestra forma de acercarnos a ti. Y afírmanos solamente en la fe de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestra roca, nuestro refugio. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén.